revisar a continuación es sobre prueba diagnóstica. Entonces, vamos a ir viendo la metodología de los estudios de prueba diagnóstica y posteriormente vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Ojalá todos estén participando para que vayamos haciendo más, vayamos teniendo más práctica. Entonces, vamos a empezar. ¿Alguno de ustedes tiene algún proyecto de prueba diagnóstica? Armando, adelante. Hola, buenos días. Yo tengo un estudio de un ensayo clínico donde se evalúa el estado basal. Son los pacientes con enfermedad de 3 vasos y en tratamiento con estatina, y se les adiciona un tratamiento con un inmunomodulador que se llama evolucumab. Y la prueba que se hace es una evaluación del grosor de la capa fibrosa de la placa de aterosclerosis. Ok. Y el desenlace es medir el grosor, que haya un cambio en el grosor de la capa fibrosa dado por el tratamiento. ¿Considera que el estudio que nos plantea Armando es un estudio de prueba diagnóstica o un estudio de causalidad, de causa-efecto? De causalidad, ¿no? Así es un estudio de causalidad. Se tiene una maniobra que va a impactar en el estado basal para condicionar un desenlace. Entonces, aunque se va a medir el grosor, al final sigue siendo un estudio de causalidad. Vamos a ver, Armando, si con los ejemplos que vamos a ver en la clase, cambias de definición, cambias de tipo de estudio, de un estudio de proceso a un estudio de causalidad. Ahora, ¿cuál es la utilidad que tienen las pruebas diagnósticas para ustedes en la práctica clínica? Sin duda, todos los días y cada vez que están atendiendo a un paciente, están haciendo diagnóstico. Entonces, la utilidad que tienen estos estudios de proceso o pruebas diagnósticas en su práctica clínica es que les permiten disminuir el grado de incertidumbre. ¿A qué paciente le solicitan alguna prueba diagnóstica? Cuando queremos determinar si tiene o no alguna enfermedad. Claro, porque ustedes tienen ya sea con la sintomatología, con determinado laboratorio, con los antecedentes del paciente, tienen un diagnóstico presuntivo. Entonces solicitan una prueba diagnóstica para corroborar este diagnóstico y poder ofrecer un tratamiento a su paciente. Entonces, para eso es que ustedes hacen diagnóstico, para ofrecer alguna alternativa de tratamiento. Y puede ser que sea tratamiento solo sintomático o bien que requiera un tratamiento farmacológico, pero siempre se requiere un diagnóstico para abordar al paciente de determinada manera. Pero también es frecuente que ustedes vayan en consulta a algún paciente que ya tiene el resultado de alguna prueba en la mano y a partir de ese resultado, bueno, pues entonces ustedes tienen que decidir si tiene o no la patología. ¿Algún ejemplo de este segundo caso en el que llega el paciente con algún estudio y quiere saber si tiene o no la patología? ¿Qué se les ocurre? Una prueba de VIH. Ok, VIH, ¿qué más? Diabetes, ok. O bien puede ser un paciente que en la práctica privada se hizo a lo mejor algún ultrasonido de mama y hay alguna lesión sugestiva. O bien llega con el resultado de una mastografía. O en tiempos de COVID, puede ser que el paciente llegue con una prueba de antígenos positiva y pues, a partir de ese resultado ustedes tienen que definir si el paciente tiene o no COVID o si tiene o no cáncer, si tiene a lo mejor a partir de la elevación en el antígeno prostático, decidir si tiene o no cáncer de próstata. Ajá. Ahora, los términos con lo que vamos a estar abordando
para entender una prueba diagnóstica son estos 4 específicamente, ¿no? Sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos y vamos a entender la diferencia entre cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿para qué hacen una prueba diagnóstica? ¿Para qué solicitan una prueba diagnóstica? Bueno, pues ya habíamos comentado, para disminuir el grado de incertidumbre. ¿Cuál es la utilidad de una prueba diagnóstica? Bueno, pues que permite identificar correctamente a los sujetos que tienen alguna condición para dar un tratamiento disponible. ¿Y en qué condiciones podemos hacer un proyecto en el que queramos evaluar una prueba diagnóstica? ¿Para qué lo solicitamos? Esther, adelante. Lo que menciona ahí, ¿no? De ver si es mejor compararla con algo que ya está establecido, con el diagnóstico estándar. Con la prueba. Perfecto. Entonces, si yo quisiera convencerlos, la clase pasada con Marce estaban revisando sus proyectos en seminario. Si yo tuviera en mente, o alguno de ustedes tuviera en mente un estudio de prueba diagnóstica, ¿de qué tendrían que convencernos en la justificación? De la utilidad de la nueva prueba. No esperamos que sea mejor que el estándar de oro. Sin embargo, sí esperaríamos que tenga un beneficio, ya sea porque pueda ser más accesible, porque tenga más bajo costo, porque sea menos complicada la toma, o bien porque se requiere menos tiempo. ¿Algún ejemplo de un estudio de prueba diagnóstica? ¿Cómo? Ya sé, con el ejemplo de Armando. Armando va a ir pensando en cómo convertiría su proyecto en un estudio de prueba diagnóstica. Mientras tanto, vamos a escuchar a Akira. Bueno, en el caso de, por ejemplo, de un ejemplo de prueba diagnóstica, en el caso de faringoamigdalitis bacteriana, es como los criterios de Centor, ¿no? Nosotros teníamos que el estudio diagnóstico del gold standard, pues es un cultivo, ¿no? Pero muchas veces tú le haces el cultivo en lo que tienes el resultado, pues ya pasaron varios días. Entonces, ellos dijeron, pues, hacemos ciertos criterios, damos un puntaje y decidimos si hacemos la prueba o si nos vamos directo a tratamiento antibiótico. Y ya con eso van haciendo el estudio para ver con cuántos criterios tú podías darle tratamiento antibiótico, ¿no? Los criterios de Centor era ausencia de tos, presencia de adenomegalias, pus en las amígdalas o fiebre, ¿no? Entonces decían que si tú tenías 4, pues ya le dabas tratamiento antibiótico, ¿no? Si tenía 2 o 3, ahí tú podías decir, si tiene 3, le doy tratamiento antibiótico, y si tiene 2, pues le puedo hacer alguna prueba adicional. Y si tiene 1, pues tú dices, pues es viral, ¿no? Y no le doy tratamiento antibiótico. Ok, perfecto, Akira. Muchas gracias. Estela. Hola. Bueno, como decías, tratar de convertir lo que ya teníamos a un estudio de prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, yo quiero trabajar sobre pacientes con cardiopatía congénita y en ellos medir el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media para después evaluar las modificaciones de estos índices de pulsatilidad post-intervencionismo, ya sea cateterismo, bueno, por hemodinamia o por cirugía cardiotorácica, cuando hayan tenido corrección o no de la cardiopatía. Y en el caso de volver la prueba diagnóstica, yo tendría que evaluar, si no estoy mal, aquí es la conversión, tendría que evaluar el índice de pulsatilidad, cómo puede ser predictivo de lesión neuronal o la evaluación clínica neurológica, ¿no? No sé si pudiera ser de esa manera. Pero para hacer la evaluación clínica neurológica del paciente posoperado de corazón, pues es una etapa mucho más tardía. Entonces, por eso quisiera ver el índice de pulsatilidad, que pudiera ser mucho más temprano, ¿no? Ok, perfecto, Estela.
Bien. Mitch. Buenos días, espero que ahora sí me escuchen. Sí. Bueno, lo que hacemos en primer nivel de atención, ¿no? Es un ejemplo. La mandamos o solicitamos a las embarazadas la prueba de VIH, que es la prueba rápida. Ahí vemos la especificidad y la sensibilidad que tiene. Entonces, ese sería bueno, yo entiendo que sería una prueba diagnóstica, ¿no? Ok. Ver ujú. Y si quisiéramos hacer un estudio de prueba diagnóstica, ¿cuál sería tu gol estándar para VIH? El Western blot, la confirmatoria en sangre de un Western blot. Ok. ¿O a qué se refiere? O una ELISA. O bueno, Cuando el ustedes ISA hacen- primero y ya. Ujú. Cuando ustedes hacen un estudio de prueba diagnóstica, siempre tienen que contrastar la nueva prueba, el tratamiento innovador, lo tienen que contrastar con el gol estándar. Entonces, sí puede ser que a partir de una prueba rápida de VIH, nosotros queramos evaluar la sensibilidad y especificidad, y bueno, podríamos utilizar o la prueba de ELISA o la prueba de Western blot. Ese podría ser un ejemplo. Ujú. Gracias. De nada. Listo. Entonces, ¿qué pasa en los estudios de prueba diagnóstica? Si tuviéramos que hacer el diseño arquitectónico con estos elementos que revisaron en la clase anterior, ¿cuáles son los elementos? Entonces, para estos estudios vamos a tener una información de entrada, que son los pacientes con la sospecha diagnóstica para la cual van a hacer la prueba diagnóstica. Van a tener en lugar de maniobra un nuevo procedimiento contrastado con el estándar de oro. Y aquí la información de salida va a ser sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Veamos este ejemplo. Se quiere evaluar como un nuevo estándar, como un nuevo tratamiento innovador, el ultrasonido, contrastado con el estándar de oro, que es arteriografía de carótidas. Ahora, en estos estudios, pues lo que queremos conocer es sensibilidad y especificidad. Ahora, Armando, ¿cuál sería en este mismo espectro de pacientes que quieres evaluar, cómo podríamos convertirlo a un estudio de prueba diagnóstica? Sería comparar la medición por tomografía de coherencia óptica contra la medición de la placa ateromatosa por medio de ultrasonido intravascular. Perfecto. Esa sería la manera de convertir tu estudio a una prueba diagnóstica. Ahora, cuando hacemos una pregunta de investigación, el acrónimo para hacer una pregunta de investigación en un estudio de prueba diagnóstica o de proceso es este acrónimo, PIES. Entonces, voy a tener que definir una población de estudio que incluya diferentes espectros de la enfermedad. La I se refiere a la nueva prueba innovadora. La E se refiere a la prueba que funciona como estándar de oro. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que lo ideal es que hubiera un estándar de oro para hacer el diagnóstico. Entonces, si estuviéramos hablando de algún tipo de cáncer, bueno, pues lo corroboramos con biopsia y con resultado histopatológico. Pero si fuera dolor, ¿tendríamos un estándar de oro para evaluar dolor? ¿Qué opinan? No hay como tal, no. Ok, no. Tendríamos el mejor método diagnóstico disponible, que quizá pueda ser alguna escala a lo mejor la escala de EVA, alguna escala de funcionalidad. Entonces, siempre para que ustedes evalúen la calidad de un artículo en que se evalúa un estudio de prueba diagnóstica, tiene que considerarse que se tenga el estándar de oro o un mejor estudio disponible. ¿Qué opinarían si yo quisiera evaluar en pacientes que tienen COVID? Si yo les dijera, bueno, yo quiero evaluar la tomografía como la nueva prueba innovadora, pero mi estándar de oro les dijera que es una prueba rápida de antígenos. ¿Qué opinarían de ese diseño?
Pues es que el estándar de oro realmente no es ese. Tendría que compararlo con la PCR. Así es. Entonces, si ustedes de pronto se encuentran un proyecto de investigación así, donde no se utiliza un estándar de oro, pues imagínense, ¿ustedes confiarían en la sensibilidad y especificidad de esa prueba? De esa nueva prueba contrastada con algo que no es lo mejor. Entonces, siempre cuando evalúen la calidad y cuando les toque presenciar o plantear una pregunta de investigación, tienen que considerar estos aspectos. Evaluar si su estándar de oro es el mejor o si no hay estándar de oro, el mejor disponible. Y aquí la información de salida es sensibilidad y especificidad. Y a lo largo de la clase vamos a ir haciendo este ejercicio, en el que la población de estudio son pacientes con síntomas sugestivos de COVID. El tratamiento, la prueba diagnóstica innovadora es la tomografía. El estándar de oro es PCR. Y yo quiero obtener sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos. Ahora, ¿qué es importante contemplar en cuanto a la metodología de estos proyectos? Cuando ustedes están seleccionando a qué pacientes van a incluir, en qué pacientes se va a probar la nueva prueba diagnóstica, es importante que todos los sujetos estén seleccionados bajo los mismos criterios y que incluyan sujetos que tengan todos los espectros de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasaría si de pronto yo digo, bueno, quiero estudiar pacientes sospechosos de COVID, pero algunos de ellos omito esa parte y digo, bueno, pues pueden ser pacientes sospechosos, pero pueden ser también pacientes que tengan prueba rápida de antígenos positiva? ¿Eso sería comparable? ¿Yael? No, porque eso sería de entrada es un sesgo, porque estamos dejando de lado pues una información que es importante y que sí puede impactar. Claro. Entonces, aquí el criterio de selección debe ser el mismo para todos los sujetos. O a todos les pido prueba rápida o la selección se hace por la sintomatología. O ambos deben tener prueba rápida y prueba y sintomatología. Pero no se vale que yo mezcle diferentes maneras de hacer el diagnóstico. Que seleccione diferentes criterios. Ahora, es importante que ustedes incluyan sujetos con diferentes espectros de la enfermedad. ¿Esto a qué se refiere y por qué sería importante? Que ustedes están en la raza. ¿Qué pasaría si yo de pronto quiero evaluar a lo mejor en elastografía para hacer diagnóstico de cáncer de próstata? Pero yo elijo pacientes que tienen un antígeno prostático de más de 20, que ya tienen a lo mejor más de 60 años, los elijo en el tercer nivel de atención. ¿Qué opinan de esa selección? Esther. Pues sí, sería un sesgo el no ver a los pacientes que pueden estar en otro estadio de la enfermedad. O sea, entonces no me sirve como prueba diagnóstica, sino como un marcador del avance de la enfermedad como tal. Claro. Por eso es tan importante que ustedes incluyan los diferentes espectros de la enfermedad. Estela. Sí, no solamente también los espectros de la enfermedad, sino que la forma de medición sea la misma para todos y que no sea en diferentes momentos para los pacientes, ¿no? Que también sea como que el mismo, como decía Esther, en el mismo grado de la enfermedad y que sean las variables sean lo más parecidas posibles unas con otros, ¿no? De un grupo contra otro. De lo contrario, pues vamos a tener sesgos de medición. Por supuesto. Y no va a servirnos esta prueba diagnóstica para estadios incipientes de la enfermedad o cuando más sospecha diagnóstica tenemos. ¿Qué opinarían ustedes, por ejemplo, si yo quiero evaluar? Adelante, doctor Franco. Sí, básicamente era eso.
que con un antígeno alto y demás, yo estaría esperando que la probabilidad de que esa prueba fuera efectiva fuera mucho mayor. Entonces realmente yo no estaría utilizando una prueba que se podría comparar, como mencionaron ya todos, en estadios iniciales o incipientes de la enfermedad. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué utilidad tendría para los médicos familiares en el primer nivel de atención? Entonces, cuando tenemos a lo mejor un antígeno prostático que es de 8 y donde no hay algún otro marcador, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué pacientes, si tuvieran un paciente con apendicitis, en qué pacientes tendrían que corroborar el diagnóstico con algún, por ejemplo, con ultrasonido? Como por ejemplo las pacientes que son mujeres en edad reproductiva, para ver si no es un problema ginecobstétrico de urgencia, también que sea quirúrgico, como una EPI, bueno, no EPI, un embarazo ectópico, una EPI, abscesos peritubáricos. Entonces sería para hacer diagnósticos diferenciales y ver si qué tanta sensibilidad tiene. Por supuesto. Entonces, una prueba diagnóstica, cuando más útil es en estos casos indeterminados, cuando ustedes tienen la sospecha. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera hacer mi prueba diagnóstica en pacientes con COVID, pero que ya están intubados? O pacientes que están intubados por alguna enfermedad respiratoria en estos tiempos de COVID. Estela. ¿Sería para descartar alguna otra patología o si realmente son efectivamente pacientes positivos a COVID? O ver si hay algún otro estadio de actividad. Bien. Estela, perdón, Yael. Bueno, en ese caso, si va a estudiar ese tipo de pacientes, primero tiene que descartar que no tenga otra cosa, porque si lo que queremos es ver que realmente sean COVID, muchos de estos pueden estar en concomitante o simplemente es otra neumonía, ya sea asociada a ventilador o neumonía pues de tipo, bueno, adicional o que se haya dado de manera intrahospitalaria. Ok. ¿Y esos resultados de esta prueba diagnóstica, Yael, los podría utilizar Mitch en el primer nivel de atención? No, en el primer nivel de atención no. Por supuesto. Entonces, esto es importante cuando ustedes estén planteándose un proyecto de prueba diagnóstica o cuando estén analizando un artículo. Evaluar que se incluyeron pacientes con distintos espectros de la enfermedad y no solo las formas más avanzadas. Ahora, cuando ustedes hacen una prueba, las dos pruebas tienen que ser evaluadas por expertos con adecuada calidad metodológica y también se tiene que hacer una revisión a ciegas. ¿Esto por qué sería importante? Déjenme. Doctor Franco. No bajé mi mano, perdón. Ok, bien. Listo. Estela. Para que el evaluador no tuviera sesgos de medición, nosotros tenemos que omitir que esa evaluación previa esté realizada y que podamos con la evaluación actual o con la evaluación que estamos poniendo en duda o en el procedimiento, ver realmente si es o no efectiva. Ok, entonces las personas que estén haciendo la interpretación no deben conocer el resultado de la prueba innovadora y del estándar de oro. ¿Por qué? Si yo conozco, a lo mejor estoy haciendo una tomografía, pero no tengo la certeza de si esos cambios son sugestivos o no de COVID. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo el resultado de la PCR? A lo mejor eso puede orientar mi diagnóstico y a lo mejor si iba a poner que los cambios no son compatibles con COVID, ahora al ver el resultado de la PCR me voy a orientar en el cambiar la diagnóstico. interpretación, ¿no? Por supuesto. O sea, estamos interpretando por adelantado una prueba que apenas vamos a realizar, ¿no? Y eso sería, también caería dentro de los sesgos de medición, ¿no? Y claro, no deberíamos de conocer el diagnóstico inicial en este caso, ¿no? De COVID.
No deberíamos de conocer el diagnóstico inicial del paciente como sospechoso de COVID, sino simplemente realizar la tomografía y evaluar el estudio de tomografía, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y han evaluado lesión de neumonía o lesión de fibrosis, y después dicen, bueno, no es una fibrosis como tal, ¿no? Es un estado post-COVID. Por supuesto. Entonces, esta evaluación de las pruebas tiene que ser a ciegas, tiene que ser realizada con calidad metodológica, por expertos. Si participan diferentes evaluadores, por ejemplo, si las tomografías las están haciendo 2 personas, también es importante evaluar qué tanto acuerdo en diagnóstico tienen entre ellos. A esto se le llama capa. Para evaluar qué tanto coinciden. Entonces, esto debe ser mayor al 80%, un capa mayor al 80% en cuanto al acuerdo de diagnóstico. Todo esto es para evaluar la calidad, porque si entre los distintos evaluadores ni siquiera se ponen de acuerdo, bueno, pues entonces, ¿cuál va a ser la utilidad de la prueba? Entonces, aquí tiene que haber un capa interobservador donde cada uno tenga siempre, o bueno, en más del 80% de las ocasiones, un acuerdo entre los distintos participantes. Todo esto va a dar reproducibilidad de los resultados y bueno, pues les va a estar hablando de la calidad de la maniobra. Déjenme ver, ¿alguien tenía la mano levantada? ¿Estela? ¿O no la había bajado? Sí, yo no. Yo en mi protocolo, bueno, en mi tesis de neonatología, fue lo que hicimos un poquito, fue la evaluación de las modificaciones de la escala de Denver para el desarrollo neurológico, y entonces evaluamos a pacientes posterior a que habían egresado de la UCIN un año después. Entonces, el evaluador fue una persona diferente en este caso a mi persona, diferente a mí, para yo no tener el sesgo de esa medición. Entonces, quien estaba evaluando no sabía qué grado de lesión había tenido durante su estancia en la terapia, y estaba evaluando solamente el desarrollo neurológico desde el punto de vista clínico. Okay. ¿No? Entonces, de esa manera eliminábamos el sesgo de medición. Perfecto. Muy bien. Ahora, en cuanto a la información de salida, lo que buscamos es confirmar o no un diagnóstico a partir del estándar de oro. Entonces, vamos a requerir ahí tener un desenlace dicotómico, donde yo tengo la presencia o ausencia de la enfermedad, pero también podría ser que de la elastografía. Yo no tengo a ciencia cierta conocimiento sobre cuál es el punto de corte que me ayuda a discriminar o no esta información. Entonces, la prueba diagnóstica puede estar en una escala cuantitativa. Se hace algo que se llama curva ROC y que veremos más adelante para seleccionar a qué pacientes tienen o no la enfermedad. O bien, desde el inicio, ustedes pueden tener un desenlace dicotómico, la presencia o ausencia de un elemento. Entonces, si se tiene una variable cuantitativa, se hace un punto de corte y se transforma la variable en dicotómica. ¿Para qué? Para que podamos hacer estas tablas de 2x2 y podamos hacer los cálculos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Ahora, vamos a revisar la anatomía de una tabla de 2x2 para un estudio de prueba diagnóstica. En las columnas, nosotros vamos a ubicar los resultados obtenidos por el estándar de oro. Vamos a iniciar por los sujetos que están enfermos y en la segunda columna los que están libres de la enfermedad, pero clasificado a partir del estándar de oro. En el lado de las filas vamos a tener los resultados de la prueba diagnóstica innovadora. Primero el resultado positivo y después el resultado negativo. Vean ustedes en A. ¿A qué se refiere esta casilla A? ¿De qué nos está hablando? Son los verdaderos positivos, los pacientes enfermos que dan positivos a la prueba diagnóstica. Perfecto. Ivonne, ahora, ¿a qué se refiere la casilla C? Son los falsos negativos.
las personas que salieron positivas a la prueba diagnóstica, pero que sí están, sí están enfermos. Ok. Más bien, Ivonne, ¿salieron negativos? Sí, perdón, negativos y que sí están enfermos. Perfecto. Entonces son los falsos negativos. Ahora, ¿a qué se refiere la casilla B? Son aquellos que la prueba salió positiva, pero que realmente no tenían la enfermedad. Exacto. Entonces son falsos que son los positivos. falsos positivos. Ajá. Perfecto. Berenice, ¿a qué se refiere la casilla D? A quienes salieron negativos en la prueba diagnóstica que se está evaluando y que realmente no están enfermos. Serían los verdaderos negativos. Perfecto. Muchas gracias, Berenice. Ahora, una mnemotecnia para que ustedes se puedan aprender las fórmulas de sensibilidad y especificidad. Entonces, algo muy sencillo es que ustedes evalúen. La sensibilidad y especificidad se evalúan en las columnas. Y los valores predictivos se van a evaluar hacia las filas. Entonces, ¿qué es la sensibilidad y cómo la calculamos? De los sujetos que están verdaderamente enfermos, ¿cuántos de ellos tuvieron la prueba positiva? Es decir, los verdaderos positivos. Entonces, si quisiéramos calcular la sensibilidad, se toma en cuenta los verdaderos positivos, que aquí en este caso sería 13, entre 22. ¿Cuánto nos da? Déjenme ver quién tiene la mano levantada. Ay, ya la bajaron. ¿Cuánto nos da el resultado de la sensibilidad? 259. Ok. No, Acuérdense, sería 13 159. entre 22. Ajá. Y daría 0.59, que es el 59%. Perfecto. Ahora, Mitch, ¿cuál sería la fórmula o qué ponderaríamos en la fórmula de especificidad? Entonces, hasta ahorita, sensibilidad de los que tienen la prueba positiva por el estándar de oro, es decir, de los verdaderamente enfermos, ¿cuántos tienen la prueba positiva? Eso es sensibilidad. Entonces, Mitch, ¿cómo vamos a calcular la especificidad? ¿Y qué es la especificidad? Sería D, que sería 165. Ajá. Ajá. Entre, bueno, según yo sería 165 más 10, bueno, el 175. 165 entre 175. Perfecto. ¿Cuánto les da la especificidad? 0.94. Bueno, en medio, 0.94. En este ejemplo, entonces, se está contrastando rigidez de nuca contra los hallazgos tomográficos. Entonces, ¿es más sensible o más específica? Más específica. Ajá, ok, perfecto. Ahora, ¿cómo definimos la especificidad? Es la capacidad de una prueba para detectar los casos que pues son realmente negativos, o sea, que no están enfermos. Perfecto, Bere. Muy bien. Ahora, quiero que vean ustedes cómo estos resultados son complementarios. Entonces, una prueba que es muy sensible tendría pocos resultados falsos negativos. Una prueba que por el contrario es muy específica tendría pocos falsos positivos. Entonces, si una prueba es altamente sensible, 99%, ¿qué pasaría si ustedes encuentran un resultado negativo? Perdón, si es que no se escuchó. Si es una prueba altamente sensible, 99%, ¿qué pasaría si de pronto
por la nueva prueba sale un paciente negativo. Debe ser un Pues, falso negativo. perdón. Pero es de Que es muy 99%. Que es muy La poco sensibilidad. probable que tenga la enfermedad, ¿no? Así es. Entonces aquí prácticamente estaríamos descartando la enfermedad. Pero ahora, ¿qué pasaría si tenemos Perdón, pero una para prueba decir de- eso tendríamos que conocer la especificidad, ¿no? De la prueba. Ok. Ujú. ¿Qué pasa con la especificidad? Si tenemos una especificidad muy alta, 99%, ¿qué pasa si de pronto en una, ya les llega un paciente y tiene una prueba positiva? ¿Qué sería lo más probable con una especificidad de 99%? Que sí tenga la enfermedad, ¿no? Tiene la enfermedad. O no. Ya me hice bolas. Que sí tiene la enfermedad y que lo más seguro es que no la tiene. Que lo más seguro es que no presenta la enfermedad. No. Sí. Piensen en VIH. Ya nos había dicho Mitch al inicio de la clase. Entonces, Mitch al inicio de la clase dijo, bueno, pues puedo tener pacientes embarazadas, les hago la prueba rápida de VIH. Ujú. ¿Cómo descarto la enfermedad? ¿Con qué prueba? ELISA. La descarto con ELISA, la corroboro con Western ELISA blot. y la descarto Ajá. con Western La blot. prueba rápida. Puede ser. Con Western blot. Entonces, si yo por la prueba de Western blot tengo un resultado positivo, ¿qué pasaría? Pues que sí tiene la Muy enfermedad. probablemente sí tiene la enfermedad. Exacto. Entonces, vean esto, son solo complementarios. Sensibilidad. Una prueba muy sensible va a tener pocos resultados falsos negativos. Por el contrario, una prueba que es muy específica va a tener pocos resultados falsos positivos, por lo que si yo tengo un resultado positivo, bueno, pues ese sujeto tiene la enfermedad. Entonces, solo vean esto para entenderlo y son resultados que son complementarios. Ahora, ¿qué pasa con los valores predictivos? Recuerdan, al inicio de la clase yo les decía, los valores predictivos, creo que esto es a lo que más ustedes se pueden enfrentar en la clínica, porque llega un paciente con un resultado de la prueba innovadora en la mano y quiere saber si tiene o no la enfermedad. Esos son los valores predictivos. Para entender cuál es la diferencia entre sensibilidad, especificidad y valores predictivos, bueno, los valores predictivos se calculan hacia las filas. Y aquí lo que consideramos es de los pacientes que salieron con el resultado de la prueba innovadora positiva, en realidad de estos, ¿cuántos están enfermos? Ahora, para los valores predictivos negativos, de los sujetos que tienen el resultado negativo de la nueva prueba, ¿cuántos en realidad están sanos? Considerando el gol estándar. Entonces, ¿cómo calculo aquí el valor predictivo positivo? ¿Cuál sería su fórmula? Sería el positivo, la casilla A. Ajá, exacto. Más A más B. Ok, que sería 13 entre 13 entre 23. Perfecto. Tenemos ahora un valor predictivo positivo de 56%. Ahora, ¿cómo calculo el valor predictivo negativo? Sí. Ese sería D más C más D. De 174, ¿no? 5 entre 174. ¿Cuánto les da? 0.028. Espérenme, aquí debe haber un error. Espérenme. Es que la flecha lo tapa. En el ejercicio dice 165. Es que la flecha lo tapa. Entonces, 165. 10 entre, bueno, es 10 en la casilla B y 165 en D. ¿Cuánto sería? 94.
Ajá, ok, 94%. Entonces, esta prueba ya estamos observando que es más específica y tiene mejor valores predictivos negativos. Ahora, ¿cómo calculamos la prevalencia de la enfermedad? Sería A, que sería 13, más C, que sería 9, dijo, o Ajá. era 10. Ajá, y 22. sería más B, perdón, entre A más B más C más D. O sea, sería 13 más 10 más C, o sea, el total de esos pacientes. Más fácil, lo que nos dijo Yael es correcto, pero más sencillo. Tomen en cuenta cuántos sujetos tienen la enfermedad, considerando el estándar de oro. Entonces, son 22 entre el total de la población, que en este caso son 197, que en efecto es la suma de A más B más C más D. Entonces, ¿de cuánto es la prevalencia de esta enfermedad? 0.11. Ok, de 11%. Perfecto. Ahora, dudas hasta lo que hemos revisado aquí. Entonces, más que aprenderse la fórmula, tienen que entender la lógica del cuadro, de la tabla de 2×2. Si ustedes lo entienden perfectamente y sin memorizar todas las fórmulas, pues sabrán obtener los resultados. Entonces, acuérdense que sensibilidad y especificidad se calculan hacia las columnas y hacia las filas calculamos los valores predictivos. Primero el positivo y el negativo. Pero es muy importante que sigan este orden. En las columnas va el resultado del estándar de oro, primero los que tienen la enfermedad y después los que no la tienen. Y en las filas, la nueva prueba innovadora. Primero el resultado positivo y después el negativo. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Es el que planteé al inicio de la clase. Yo quiero evaluar si el resultado de tomografía en pacientes con sospecha diagnóstica de COVID-19 y lo quiero contrastar contra el gold estándar, que es PCR. Vamos a ir haciendo los ejercicios entre todos. Entonces, déjenme. Ustedes me van a ir diciendo cómo voy a construir la tabla. Ok. ¿Qué voy a colocar en las columnas? ¿Qué va en esta parte? Sería el estándar de oro. Estándar de oro. PCR Ok. positivos. PCR positivo. Y después, de este lado, tendríamos negativo. negativo. Ajá. Y en las filas, La tomografía. tomografía, primero el resultado positivo. Y después la tomografía negativa. Negativo. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a colocar los valores. Entonces, teníamos en este lado 74 verdaderos positivos. Pues, en B tenemos 35, que recuérdenme a qué correspondía B. Falsos negativos. Falsos positivos. Sanos con prueba positiva. Falsos positivos. Falsos positivos. Ok, bien. Ahora, aquí en C, ¿qué voy a poner? Son 9 y a qué ¿no? corresponde. Falsos negativos. Falsos negativos. Perfecto, falsos negativos. Y en D, ¿a qué corresponde esa casilla? Los verdaderos negativos. Perfecto, ok. Entonces, vamos a poner la suma. Entonces, esto nos da 109, esto nos da 84 y el total
de las casillas. 193. 193. Ok, pues aquí son 83, 110 y 193. Ujú. Okay. Ahora, vamos a calcular, lo primero que vamos a hacer es calcular la sensibilidad. ¿Qué voy a colocar? ¿Qué tengo que Sería meter a la calculadora? 74 entre 83. Ok, ¿qué Que da les da? punto 89. Punto 10, ¿no? Ajá, Punto 74 entre 83. Punto 89, que es Ok. el 89%. 89%. Ahora, especificidad. 75 entre 110. Especificidad 0.68. ¿Cuánto? 0.68. 68%. Ok, Ah, 68%. 68%. Ahora, valores predictivos. Vamos El a los valor valores predictivo predictivos. positivo sería 67%. Ujú. Entonces, la fórmula. La No se lo fórmula sienten. sería 74 entre 109. Ajá. Esto nos da Punto 67. 67. 67. Ahora, Y valor el valor predictivo negativo. negativo sería 75 entre 84. Punto 89. Punto 89. O bueno, 89. Bien. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad? Sería 83 entre 193. Que Ujú. sería punto 43 o 43%. Ok. ¿Qué opinan de estos resultados? ¿Cuál es el desempeño diagnóstico de esta prueba? Es una prueba muy sensible y es menos específica. Ok. Perfecto. ¿Qué más nos faltaría? Ah, me faltó una fórmula que es la de la exactitud diagnóstica. Aquí contempla los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Entonces suma verdaderos positivos más verdaderos negativos, que sería 74 más 75 entre el total de la población. ¿De cuánto nos da este resultado? 77 o 77. 77%. ¿Ok? Esa sería, al final, la ponderación de su prueba diagnóstica. Esa sería su exactitud. Ujú. ¿Qué opinan de la prevalencia de esta enfermedad para esta población? Esa es alta. Ok. La prevalencia es alta. Perfecto. Está alta. Ajá. Pero también creo que la exactitud es baja, porque el Ok. valor predictivo positivo es de 67%, aunque aparentemente la sensibilidad sea de 89%, realmente nos va a detectar pues, un bajo porcentaje. Así es. Yo creo que es una prueba que nos va a encontrar a muchos pacientes positivos, pero también va a incluir algunos que no están enfermos dentro del grupo de los positivos, ¿no? Ok. Por la baja especificidad. Bien. Ahora, quiero mostrarles, espérenme, déjenme ir al artículo original. Siempre un buen artículo de prueba diagnóstica va a tener estos elementos para que ustedes puedan construir las tablas de 2x2 y que hagan los cálculos como lo hicimos hasta en este momento. Entonces, siempre un buen artículo va a incluir esos resultados. Ahora, déjenme ver si tengo por aquí el artículo original. Aquí está. ¿Sí lo están viendo? Sí. Entonces, los datos que nosotros ya obtuvimos coinciden con esto, ¿no? 89% de sensibilidad, 68% de especificidad, valores predictivos de 67, 89. Pero vean ahora cuando la prueba se hace considerando diferentes
características de los pacientes. Entonces, esto es en el total de la población. Pero vean cómo se comporta en aquellos pacientes que tienen un CURP 65 mayor a 3. ¿Qué pasa? Disminuye, no, aumenta su sensibilidad. Aumenta la sensibilidad. Ok, aumenta la sensibilidad, Y disminuye los valores la predictivos negativos también. Ujú, así es. Y vean con el SOFA, si consideramos un SOFA mayor a 2, vean Igual. cómo se comporta. La sensibilidad, Y pues el valor aumenta un predictivo poco. negativo también. Ajá, la especificidad se mantiene, pero aquí ya aumentaron los valores predictivos positivos y negativos. Entonces, ¿en qué contexto de paciente sería más útil esta prueba? Casos graves o severos. Realizados, ¿no? En casos más graves, cuando ya tienen diagnóstico de neumonía o cuando ya tienen una mayor severidad de la enfermedad. Ujú. Pero en general, bueno, pues si quisiéramos nosotros utilizar esta prueba, la tomografía, pues tiene el desempeño de la primera fila. Sería más útil en pacientes más graves. Ujú. Entonces, esta es la utilidad que tiene para ustedes las pruebas diagnósticas. Abordamos la metodología, cómo se lleva a cabo un estudio de prueba diagnóstica y aprendimos también en esta clase cómo se calcula la sensibilidad, especificidad, exactitud diagnóstica y los valores predictivos positivos o negativos. Ujú. Hasta este momento, ¿tienen ustedes alguna duda? No. ¿No? No. Carlos, adelante. A mí me causa un poco de confusión. Llevándolo a la práctica, cuando decimos, por ejemplo, una prueba tiene un valor predictivo positivo de 70%, es decir, que si sale positiva, lo traducimos a la práctica, la posibilidad de que sea cierto es de un 70%. Así es. Esa diferencia me Claro, causa conflicto con la sensibilidad. lo que más utilizas en la práctica clínica justo son los valores predictivos. ¿Por qué? Okay. No partimos de la sensibilidad o especificidad. Si partiéramos de la sensibilidad y especificidad, implicaría que nosotros ya tenemos el resultado del estándar de oro. Y si tenemos el resultado de un estándar de oro, pues ¿para qué hacemos la prueba diagnóstica? Lo que hacemos, como bien dijiste, es tener el resultado de la nueva prueba innovadora, que es más accesible, más económica, más rápida, y a partir de aquí tenemos que decidir si el sujeto tiene o no la enfermedad. Entonces, si tienes un valor predictivo de 70, eso justo es lo que implicaría que si tienes un sujeto con el resultado de la prueba positiva, bueno, pues su probabilidad de tener verdaderamente la enfermedad es de 70%. Uh-huh. Eso es con lo que ustedes trabajan en la clínica, más que con sensibilidad y especificidad. A partir de ahí es que toman las decisiones. No podríamos hacerlo con sensibilidad y especificidad porque eso implicaría que yo conozca el resultado del estándar de oro. Y si ya lo tengo, pues entonces, ¿para qué hago otra cosa? Uh-huh. Ahí, espérenme. Uh-huh. Gracias, Carlos. Esther. No, solo quería comentar un ejemplo con eso que menciona Carlos por decir el dímero D. Ajá. El valor que tiene es predictivo positivo, o sea, si lo tiene realmente, pues, o sea, aunque no tengas una angiotaxia, que es el estándar de oro para una tromboembolia pulmonar, si tienes un dímero D alto, como tiene valor predictivo positivo, hay alta probabilidad de que lo tenga, pero no quiere decir que sea diagnóstico, sino que tiene alta probabilidad de que ese paciente sí esté con una tromboembolia. Así es. Entonces, se utilizan porque tienen alguna ventaja a comparación del estándar de oro. Son más costo accesibles. A lo mejor en el hospital no tenemos tomografía, pero a lo mejor tenemos ultrasonido. Entonces se utilizan en esas condiciones. Entonces debe tener alguna ventaja. Es menos doloroso, el resultado se obtiene más rápido, es más barato, está más accesible en los hospitales.
Entonces, con lo que ustedes trabajan en la práctica clínica, pues es con los valores predictivos. Mitch. Yo tengo una duda, a lo mejor es muy, no entendí. ¿Cómo sé yo qué porcentaje es moderado o está adecuado a los valores? O sea, que es fiable, pues, no sé, mayor de 90%, pues, me indica en un valor predictivo positivo que, o sea, que, que esa prueba me va a servir y que para detectar, pues, los positivos y deja un rango de un 10%, es un ejemplo, ¿no? De falsos negativos. O sea, ¿hay alguna escala de qué porcentaje a qué porcentaje es bueno, de qué porcentaje a qué porcentaje es moderado y de No, qué porcentaje a qué porcentaje es alto? Es mi no, pregunta. no hay como tal un porcentaje. ¿Qué es lo que ustedes tienen que evitar? ¿Qué pasaría si de pronto tuviera un valor predictivo positivo de 50%? Pues es una moneda al aire. Pues me echo un volado. Entonces, lo que ustedes tienen que encontrar es una prueba que tenga sensibilidad o especificidad o valores predictivos lo más cercano a 1 posible y lo menos alejado o lo más alejado posible de 50%. Pero esto se tendría que individualizar de acuerdo a la patología que ustedes estén evaluando y al impacto que tenga tener falsos positivos o falsos negativos. ¿Qué tanto va a cambiar el pronóstico de la enfermedad? Más bien el tratamiento de la enfermedad. Entonces, dependerá de cada una de las condiciones. Podría ser que para alguna enfermedad tener un resultado falso negativo no tenga tanto impacto. Podría ser que tener un resultado falso negativo pues retrase el tratamiento y la oportunidad de supervivencia del paciente. Entonces, dependerá del contexto de la enfermedad y de lo que implique en la práctica clínica y en el pronóstico del paciente tener un falso positivo o un falso negativo. Entre más cercano a 1 esté, es una mejor prueba y entre más se acerque a 50%, pues es una moneda al aire. Esther. Justo del ejemplo que di hace rato, acabo de checar y lo que más tiene el dímero D, por ejemplo, es valor predictivo negativo. Si yo tengo, por decir, en mi segundo nivel que no tengo angiotac, si tengo un paciente con sospecha de TEP, pero sí tengo dímero D accesible, le puedo hacer un dímero D. Si el dímero D sale negativo, hay más posibilidad de que no tenga TEP. A ver, si sale positivo, como tiene un 60% de valor predictivo positivo, si bien no hago diagnóstico, pues tengo que seguir buscando o la posibilidad de mandar a ese paciente a hacerle una angiotac quizás a 3er nivel o iniciarle yo tratamiento bajo esa pues sospecha de que lo puede tener. Perfecto. Y ahora otra pregunta. Esto aplicaría por decir porque por ejemplo aquí lo comparan en este estudio de la TAC con scores de severidad. Los factores de pronóstico también se podrían aplicar estos valores predictivos positivos, negativos y sensibilidad de especificidad. Claro, se toman puntos de corte. Para esto, nada más les enseño una diapositiva para no confundirlos ni meterme más. Esta imagen que ustedes ven aquí es una curva ROC. Cuando tienen ustedes una variable cuantitativa como el score, entonces lo que hacen es una curva ROC para seleccionar cuál es el mejor punto de corte que tiene más sensibilidad y menor resultados falsos positivos. Entonces, a partir de esta curva ROC, con una variable cuantitativa se elige un punto de corte y al final se tiene otra vez el desenlace dicotómico, la presencia o ausencia de la enfermedad. Pero para eso utilizaríamos una curva ROC, en este ejemplo que nos pusiste, Esther. Ok, y en cuanto a factores pronóstico, por decir, no sé, yo quiero comparar
en alguna enfermedad, no sé, algún factor pronóstico, la DHL elevada, no sé, en pacientes con cáncer, versus la proteína C reactiva o algo así. Puedo igual medir valor predictivo negativo para pronóstico o para desenlace de mortalidad, no sé, en los dos marcadores. Como para predecir cuál me va a llevar a más mortalidad, una PCR elevada o un DHL elevada, por ejemplo. Bueno, ahí tendrías que hacerlos por separado. Una para DHL y otra para PCR. El desenlace ahí sería mortalidad. Mortalidad. Okay. Primero tendrías que crear, si no existe, un punto de corte y podrías hacer y calcular la sensibilidad y especificidad por separado. O sea, pero a lo que voy es de si puedo utilizar mi tabla esa de 2x2. Nada más que en vez de poner enfermos y no enfermos, sería por decir quiénes fallecen y quiénes no. Ok, sí, podrías utilizarlo. Okay. Aunque también habría otras opciones estadísticas. Okay. Como calcular a lo mejor tu riesgo relativo. Ok. Estela. Perdón, en el ejemplo de Estel sería con la PCR, los que fallecen y no fallecen, y con la otra prueba, ¿cuál era, perdón? Con los que fallecen y no fallecen, ¿no? Para hacerlos por separado los dos grupos, ¿no? En las tablas de 2x2. Así es. Eso por una parte. Por otra parte, me perdí en la interpretación de la sensibilidad de los falsos negativos. ¿Cómo interpreto a los falsos negativos en la sensibilidad? Cuando nos preguntabas qué significaba entonces la detección de los falsos negativos. Esto igual lo tendrían que hacer ustedes en porcentaje. Entonces, para determinar los falsos negativos, aquí sería que tú ponderes el 9%, 9 entre 22. ¿Cuánto te daría? Punto 4. Ok. 41%. Ajá. Entonces, esa es la cantidad de falsos negativos que tú tienes. Y si tú lo observas, es complementaria a la sensibilidad. Si tienes una sensibilidad de 59%, los falsos negativos son de 41%, para que al final sume. Ajá, y eso lo interpreto como. Son falsos negativos. De aquellos, entonces, tenemos en aquellos que tienen, que están verdaderamente enfermos, en el 41% de las ocasiones, el resultado que se tiene es negativo por la nueva prueba, pero en realidad tiene la enfermedad. Son aquellos pacientes que están clasificados incorrectamente. Okay. Se clasifican incorrectamente como negativos cuando en realidad están enfermos. Ok. Perfecto, chicos. Pues ya nos pasamos unos minutos, 10 minutos. Eso sería todo. La tarea va a ser resolver el ejemplo de faringoamigdalitis. Se los comparto de nuevo al chat y lo tienen que subir, por favor, al Classroom. Y les subo el video de la clase para que lo puedan repasar. Gracias, profesora. Cuídense mucho.